Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a una nueva emisión más de su programa Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Este es un espacio dedicado a la divulgación de la nanociencia, nanotecnología y las maravillas del mundo microscópico. Mi nombre es Jessica Valeria Romero Ruiz. Y yo soy Delia Guzmán Abonce, y el día de hoy tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a nuestro nuevo invitado, el doctor Aarón Rodríguez López. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. El doctor Aarón Rodríguez López cursó la licenciatura en Ingeniería Química con especialidad en Ambiental en el Instituto Tecnológico de Tepic. Posteriormente realizó sus estudios de maestría y doctorado en Electroquímica en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC, en Querétaro. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y profesor de honorarios en la Universidad Autónoma de Querétaro. El doctor Rodríguez pertenece al Sistema Internacional de Investigadores SNI desde el 2003, actualmente en nivel 1. Ha desarrollado diversos proyectos con más de 50 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado un libro y tiene una patente otorgada por el INPI. Y además de que ha publicado 24 artículos científicos como el que abordaremos en esta ocasión. En esta emisión de Cuanta, el doctor Rodríguez nos compartirá sobre su investigación, caracterización físico-química, electroquímica de las nanopartículas de magnetita recubiertas de quitosano nanocompuesto. Para iniciar esta entrevista, ¿podría darnos un panorama general sobre su investigación? Claro que sí, con mucho gusto. El proyecto es muy amplio, trata sobre síntesis de nanopartículas. En un principio nos fuimos enfocando a nanopartículas magnéticas, dado las distintas aplicaciones que pudieran ofrecerse, y entre ellas pues nos estamos enfocando un tanto a las aplicaciones alimenticias y biomédicas. Entonces, en ese sentido fue que tratamos de desarrollar un método que pudiéramos nosotros utilizarlo para controlar el tamaño de partícula, que es un problema frecuente con otros métodos alternativos. Nosotros desarrollamos un método electroquímico en donde, modificando la tensión eléctrica o la corriente eléctrica, nosotros podemos controlar el tamaño y la distribución del tamaño nanométrico de esas partículas. Entonces tiene unas ventajas, pues, en ese sentido sobre otras metodologías. Muy bien, doctor. Entonces, de acuerdo a lo que nos ha dicho, ¿cuáles son las posibles limitaciones o desafíos asociados con la síntesis y la caracterización de este tipo de nanocompuestos? En cuanto a la síntesis, sí hay algunas limitaciones. Hemos explorado intervalos amplios de corriente y de tensión eléctrica. Sin embargo, no podemos llegar a un cierto tamaño muy inferior, digamos, a 5 nanómetros o superior a 200, 300 nanómetros, que, repito, para las aplicaciones que buscamos, pues es lo ideal, de hecho, ¿no? Evita algunos problemas en cuanto a su uso en una persona, dado que si el tamaño es muy pequeño puede ser detectado y desechado, o muy grande, también ocurre lo mismo, ¿no? Es detectado y es desechado. Entonces necesitamos esos tamaños, y entonces es una limitante efectivamente para el método, para algunas aplicaciones diferentes, pero para lo que nosotros lo estamos buscando está en el tamaño adecuado y está con las características adecuadas. Y en cuanto a la caracterización de las partículas, un tema importante en el país es que no existe mucho equipo en cuanto a la caracterización de propiedades magnéticas, lo cual es indispensable para poder aplicarlo. Necesitamos garantizar que el material cumple con ciertas características magnéticas, y esa caracterización ha sido como un problema en el país, ¿no? En general. Bueno, y retomando justo el tema que acaba de tocar, ¿nos podría platicar un poco más sobre el método de caracterización que se utilizó? Sí, obvio, como cualquier otro material, necesitamos conocerles diversas propiedades. De entrada, pues hacemos algunas caracterizaciones físico-químicas que tienen que ver con la estructura cristalográfica, por ejemplo, con difracción de rayos X, garantizar el tamaño que estamos nosotros indicando, y eso lo obtenemos, por ejemplo, por transmisión, microscopía de transmisión electrónica. Confirmamos una cierta morfología con microscopía electrónica también, pero de barrido. Y la parte electroquímica, que es como nuestra contribución también, estamos utilizando una técnica, aparte de las técnicas tradicionales, digamos, como voltamperometría, utilizamos una técnica que se llama impedancia electroquímica, que nos permite conocer en un solo experimento
propiedades del material en cuanto a su estabilidad, como qué tan fácil o qué tan difícil va a ser que reaccione, qué tan fácil o qué tan grande será su estabilidad, qué tan fácil o qué tan difícil sería que soltara incluso algún material que nosotros podemos adherirle a la partícula y entonces llevarlo a algún lugar y lograr ese efecto que nosotros estamos buscando. Entonces esas técnicas electroquímicas, si bien son utilizadas con mucha precisión y con mucho tiempo ya en algunos campos, en esta parte de bio es relativamente reciente. Ok, y de acuerdo a esta morfología, y todas estas caracterizaciones, ¿cuáles son las posibles aplicaciones? Ya mencionó la alimenticia y la biomédica, pero específicamente, ¿en qué campos más centrados podemos utilizar esto? Sí, bueno, aprovecho entonces el momento, ¿no? para comentar, ¿no? Este trabajo en realidad es colaboración de varios años, es un trabajo realizado en mi doctorado ya hace algunos años, pero se ha seguido trabajando, de hecho, con quien fue mi asesor, el doctor René Antaño de CIDETEC. Seguimos colaborando. Es un trabajo que se hace también aquí en UAC con el grupo de biomédica y de nano, la doctora Vanessa, la doctora Alejandra Álvarez, el doctor Juan de Dios Galindo. Y en otras instituciones, por ejemplo, en el Tecnológico de Tepic, trabajamos con el grupo del doctor Ulises López, quienes allá es la parte de alimentos, sus posgrados allá son en alimentos, entonces estamos tratando de desarrollar algún material nanocompósito que permita extender la vida de anaquel de los alimentos. Es un problema, ¿no? Ahí, bueno, en todo el mundo, ¿no? Yo creo que hay regiones donde se genera mucho alimento y otras regiones en donde no. Se pierde el alimento, se echa a perder y la intención es lograr una vida de anaquel mayor. Uno de los problemas para que el alimento se eche a perder pues son los microorganismos, ¿no? Las bacterias. Entonces está reportado pues que estas nanopartículas que nosotros sintetizamos electroquímicamente pueden servir para eso, como un antifúngico, como un antimicrobiano y extender ese periodo de vida, ¿no? Aquí en UAC, en Campus Aeropuerto, están trabajando para hacer sensores, están trabajando para detectar algunas macromoléculas con estos nanomateriales. Y estamos desarrollando una nueva línea para detectar especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, que es un tema a nivel celular, para hacer algunos tratamientos o análisis de biocompatibilidad, por ejemplo, que eso lo estamos haciendo en UNAM con la doctora Isabel Méndez y su grupo de trabajo. Allí hacen un estudio, ¿no? Para detectar la biocompatibilidad de las nanopartículas, y una de esas pruebas consiste en hacer especies reactivas de oxígeno, la medición de la cuantificación. Típicamente es por fluorescencia, el dato es medio complejo de obtener, la técnica no es sencilla. Entonces estamos desarrollando metodologías alternativas con técnicas electroquímicas para apoyar en esa caracterización y entonces poderlo llevar a esas aplicaciones biomédicas, decíamos en UAC, como biosensores, y acá como en UNAM como tratamientos alternativos para el cáncer. En particular ellos tienen dos líneas celulares con las que han trabajado ya bastantes años. Una de ellas es de hígado y las otras líneas celulares son de cáncer de cerebro. Entonces ahí es donde estamos participando. Muy bien, doctor. Y retomando justo el tema de la síntesis, ¿podría platicarnos un poco sobre cómo afecta la adición de quitosano a las propiedades electroquímicas de las nanopartículas? Sí, de hecho, pues es parte de lo que estamos investigando, no solamente con quitosano, digo, este artículo habla sobre ese surfactante, pero hemos probado otros, ¿no? Polietilenglicol, polivinilpirrolidona, ácido oleico, pero resulta interesante cómo el proceso de síntesis aparentemente controlado, incluso, repito, nuestro grupo desarrolló el método y está patentado. Sin embargo, hay algunas situaciones que no quedan del todo claras, ¿no? Cómo está el acoplamiento entre las nanopartículas con el quitosano. Algunos autores refieren un tipo de ramificaciones, otros refieren una estructura core shell, que es lo que nosotros hemos observado con nuestras microscopías. Pero el punto o la pregunta original sobre cómo afecta las propiedades electroquímicas, hemos encontrado
precisamente por estas técnicas de voltametría e impedancia, que le afecta en cuanto a una mayor estabilidad química. Es decir, la nanopartícula está diseñada o tiene una función de simplemente, por ejemplo, reaccionar, y con esa reacción que ella hace, llevándola, por ejemplo, de magnetita a magemita, libera pues electrones y entonces existen ahí una serie de reacciones. Si yo le pongo el quitosano o cualquier otro surfactante, esa facilidad con la que los electrones van a entrar y salir de la nanopartícula se aumenta, es decir, hay una resistencia a transferencia de carga de electrones mayor, lo cual pues implicaría una mayor estabilidad, por un lado. Por otro lado, pues para algunas otras aplicaciones pudiera ser algo no tan provechoso, ¿no? Por eso es que estamos buscando distintos surfactantes. La intención es evitar que se aglomeren y que se haga algo muy grandote que pueda ser detectado por el cuerpo, pero también, por otro lado, pues no evitar esa reacción que también estamos buscando. Ok, doctor, muchísimas gracias por sus respuestas en esta primera sección. Pero antes de seguir platicando un poquito más por este precioso y hermoso artículo, es momento de ir a un breve corte y continuamos con Quanta, un espacio donde la escala hace la diferencia. Estamos de regreso con Quanta, espacio en donde la escala hace la diferencia, y con investigación del doctor Aarón Rodríguez sobre el artículo de compuestos de magnetita y nanopartículas. Doctor, continuando con las preguntas del bloque pasado, tenemos una sobre la síntesis, igual, continuando. Entonces, relacionado con esta síntesis, ¿cómo afecta el proceso a los nanocompuestos, sus propiedades y las posibles aplicaciones? Precisamente el método electroquímico, si bien no es nuevo, estamos hablando de reportes de inicios de 2000, en realidad el mecanismo de reacción hoy por hoy todavía presenta algunas inconsistencias, ¿no? Lo reportado en la literatura, incluyendo lo que nosotros hemos reportado en nuestro método. Ha habido pues avances, hay otros grupos de investigación desarrollando también estudios sobre el proceso de síntesis, y hay algunas cuestiones todavía sin certeza. Sin embargo, lo que sí sabemos es, o lo que sí hemos podido demostrar es cómo el proceso de síntesis tiene un efecto en las propiedades de las nanopartículas por la formación. Es decir, el mecanismo de formación puede seguir distintas metodologías. Si recuperamos o platicamos un poquito sobre el método más común, que es una síntesis química, pues consiste en un medio básico, hacemos mezclar iones hierro 2 y iones hierro 3 en medio básico a cierta temperatura y hay un acomodo de las nanopartículas. Si yo lo hago por un método electroquímico, entonces lo que estoy aplicando son potenciales, y yo moviendo el potencial puedo lograr una preferencia en la formación de hierros 2 o de hierros 3 en cuanto a oxidaciones, y en cuanto a reducciones, pues de hierros 3 a hierros 2 con ciertas velocidades, con ciertas características en cuanto a contenido en las interfaces en los electrodos, que es donde ocurren las reacciones y es donde está la formación de la magnetita. Entonces, este proceso electroquímico permite formar, por un lado, electroquímicamente las nanopartículas, pero además genera el ambiente propicio para que químicamente también se dé esa formación. Entonces existe un reacomodo y una formación muy, muy particular. Y no es algo novedoso, pues en realidad, si les decía hace un momento, yo quiero conocer qué fase cristalográfica tengo, ¿no?, en mi material. Entonces lo someto a unas pruebas de difracción de rayos X. Y cuando busco en la librería de los softwares, pues encuentro que hay magnetitas bastantes, ¿no? No recuerdo un número, digamos 70 tipos de magnetita. Y entonces cada una de ellas, si bien son magnetitas y tienen propiedades parecidas, no son exactamente iguales desde el orden cristalográfico, ¿no?, el acomodo cristalográfico, lo cual pues lleva un impacto en las propiedades que ellas presentan, ¿no? Entonces, método de síntesis, esas serían como sus características, ¿no?, sus propiedades hoy en día. Podemos controlar mayoritariamente, tener magemita, magnetita, hematita, cualquier óxido que nos interese. Está reportado pues que para cierto tipo de tratamientos, por ejemplo, hablando de cáncer, cierto tipo de tratamientos, cáncer de hueso, pues es este material de óxido.
Para este otro tipo de cáncer, por ejemplo, el de hígado, pues magnetita, ¿no? Sería el más adecuado. En general, pues, ese sería como las ventajas o desventajas del proceso de síntesis y sus implicaciones en las propiedades del nanomaterial. Muy bien, doctor. Ahora moviéndonos a la parte de resultados que obtuvieron, ¿cómo contribuyen los resultados de este estudio a nuestra comprensión de las propiedades electroquímicas de las nanopartículas de magnetita en conjunto con el quitosano? Sí, fíjese que está muy interesante la pregunta porque, de hecho, este artículo, decíamos, habla sobre magnetita con quitosano, ¿no? Tenemos ya, pues, otras publicaciones de magnetita sola o magnetita con otros materiales. Y lo que hemos visto es que, pues, aparentemente la comunidad científica los ha acogido bien, dado que, o sea, hay otros trabajos que nos han utilizado de referencia. Y creo que esa es, pues, parte del quehacer científico, ¿no? Estar generando conocimiento es complicado, ¿no? Hoy en día hacer una investigación completa, digamos 10 años, 15 años y hasta entonces lanzar resultados completamente ciertos, ¿no? Ya seguros, como hace 50 años así eran las publicaciones, ¿no? Hoy en día estamos construyendo el conocimiento poco a poco y estamos contribuyendo. En este caso, entonces, nosotros estamos presentando una aplicación muy particular, una unión muy particular, magnetita con quitosano, magnetita preparada electroquímicamente, que decíamos tiene ciertas propiedades, con un quitosano obtenido en el Tecnológico de Tepic a través de cáscara de camarón, ¿no? Entonces son dos materiales completamente hechos en casa, vamos a decir, y como esa unión pues tiene unas propiedades diferentes, así yo utilizo magnetita de método químico o incluso magnetita comercial, que también lo hemos hecho, con quitosano comercial, ¿no? Que también lo hemos hecho. Las propiedades son un tanto diferentes y entonces nos permite conocer cómo es esta unión entre estos dos y con esas características pensar en algunas aplicaciones diferentes, ¿no? Decíamos, en el TEC de Tepic pues lo están utilizando para algunos antifúngicos o antimicroorganismos. Y con estas ideas, con estas características, por ejemplo, este quitosano le da una carga superficial muy particular al nanocompósito. Y entonces ya están pensando, bueno, entonces con esta estabilidad, digamos, potenciales Z alrededor de 40 milivolts, entonces podemos utilizarla para tal aplicación, ¿no? Cosa que no se logra si yo utilizo nanopartículas sintetizadas aquí con un quitosano comercial, por ejemplo, ¿no? O con un polietilenglicol, ¿no? Esa estabilidad es diferente, entonces la aplicación es otra, no significa que no sirva, ¿no? Simplemente se puede pensar en otra aplicación y esa es la contribución del material, ¿no? Esa es la contribución que estamos haciendo. Ahí están los resultados y si alguien más los utiliza para otra finalidad, pues creo que es parte de esta contribución, ¿no? del grupo de trabajo. Entonces, de acuerdo a esto, ¿considera que su investigación ha sido un parteaguas dentro de la comunidad de investigación acerca de las nanopartículas de magnetita con quitosano o también de otros compuestos? O sea, no solamente tiene que ser el quitosano específicamente. Pues no lo llamaría yo un parteaguas, en realidad sí es un trabajo en la ciencia y en la tecnología, creo que así es, son trabajos cíclicos con ventanas de 15, 20 años, en donde estos decíamos lo de nanomagnetita en realidad, o bueno, magnetita en particular, pues en realidad ya se había estudiado alrededor de los 2000, ¿no? Y antes en los 70s y antes o sea, es como cíclico, la tecnología llega a un tope, se tiene que detener el trabajo y luego entonces continuar, ¿no? Cuando la tecnología ha avanzado, entonces ya puedes retomar el asunto donde se habían quedado, ¿no? Que fue lo que hicimos nosotros. Entonces, más que un parteaguas, yo lo que considero es que es un análisis crítico, ¿no? Una situación, un análisis situacional. Cómo está el mundo de la síntesis de nanomateriales, cómo está, por otro lado, el avance en este caso, de los surfactantes. Podemos caer en la dependencia tecnológica, ¿no? Creo es algo que en muchos aspectos se vive hoy en día. Todo se importa y demás. Les repito, pues las nanopartículas de magnetita yo las puedo comprar, ¿no? Y el quitosano yo lo puedo adquirir también y nada más unirlo, ¿no? Y bueno, esa sería mi contribución. En este caso estamos haciendo como un desarrollo más completo, considerando pues que estamos trabajando con diversos grupos en el país y estamos generando ciencia propia, que esperemos pues que a mediano plazo, ahora sí, ya estamos a mediano plazo, ya podamos llevar a una aplicación, ¿no? Ya, en cualquiera de los ámbitos, ya sea alimenticio o biomédico, que es donde más estamos enfocando este
estos trabajos. Muy bien, doctor. Y justamente relacionando con su investigación, ¿podría platicarnos un poco sobre la relación entre la nanotecnología y la metrología? Muchas gracias. Sí, efectivamente, algo que no comentaba al inicio yo es que trabajé en el Centro Nacional de Metrología durante 11 años. Entonces esa parte analítica, pues ya no se te quita, ¿no? Ya la traes siempre marcada. Y en el ámbito metrológico, enfocado tanto a electroquímica como a nano, existe un lag muy importante, existe un lag que necesita ser cubierto. Bueno, ahí estamos también colaborando. En el caso de electroquímica, vamos a decir, ya tengo 3, 5 años trabajando, más 5, 7 años trabajando en trazabilidad y estimación de incertidumbre en mediciones de bioimpedancia, que es una técnica, la que platicábamos hace un momento, para las nanopartículas, pero ahora lo llevamos al campo humano. Y entonces nos damos cuenta que existe muy poca información para hacer los cálculos de estimación de incertidumbre, pues se requieren ciertos parámetros, uno de ellos de los mismos equipos, ¿no? Y resulta que los equipos, si bien son calibrados en fábrica, se calibran en impedancia aplicando una perturbación sinusoidal a una frecuencia de 1 kHz y una amplitud de 1 volt, lo cual es útil para aplicaciones industriales, pero no en humanos, ¿no? Aplicamos corrientes mucho más pequeñas, tensiones mucho más pequeñas y un intervalo de frecuencias bien amplio. Entonces estamos ahí tratando de contribuir en el sentido de cuánto sería ese impacto, ¿no? En la estimación de incertidumbre. Y en cuanto al nano, pues también estamos tratando de contribuir en cuanto a contraste de métodos que hoy por hoy existen, ¿no? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de transmisión electrónica, podemos hablar de difracción de rayos X que no dan la misma información, uno de la partícula y difracción pues del cristal, y luego podemos utilizar algo como dispersión de luz dinámica, que nos habla de un tamaño radio o un radio hidrodinámico. Entonces, si bien todos los utilizamos como tamaños, en realidad son cosas diferentes. Entonces ahí como la parte de metrología estamos tratando también de incidir. Le agradecemos muchísimo al doctor Aarón Rodríguez López por compartirnos un poco sobre este interesante artículo. Valoramos en gran medida el tiempo que se ha tomado el venir aquí, igualmente a todos los colaboradores, investigadores que mencionó al principio de la entrevista, también le agradecemos muchísimo a ellos. Esperamos verlo nuevamente aquí con nosotros, en este su espacio, doctor. Mi compañera Jessica y yo, Delia, los esperamos en la próxima emisión de su programa Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.